Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En un mes, Ecuador pasó de contar pocos casos importados de COVID-19 a una fase de transmisión comunitaria. Guayas y Pichincha, las dos provincias con mayor población, son las más afectadas. Ahora se busca detener los contagios haciendo que la gente permanezca en su casa. El 11 de marzo se decretó emergencia sanitaria nacional. Un día después, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, suspendió la jornada laboral de sus servidores y de las clases también. Enseguida, autoridades del gobierno central ratificaron la necesidad de medidas de distanciamiento. En Ecuador, las restricciones se han endurecido a medida que ha crecido la curva de casos. Se dio paso a un toque de queda que se aplica desde las 14 horas a las 5 de la mañana del día siguiente. Se pidió en lo posible estimular el teletrabajo hasta el 31 de marzo. Además, desde este sábado 28 de marzo, funciona un nuevo esquema de circulación de vehículos para reducir aún más la salida de personas. Sin embargo, pese a estas y otras medidas tomadas por el gobierno, Ecuador, con 17 millones de habitantes, es el tercer país de la región con más casos. Antes van Brasil y Chile, con 210 millones y 19 millones de pobladores. Pichincha Universal. Son las 8:40 y ciertamente las cifras son alarmantes. Estamos con el epidemiólogo Marcelo Aguilar, a quien le saludamos cordialmente a través del Skype y le preguntamos cómo hacer una lectura de la situación actual y de los temores o aciertos que se pueden evidenciar en el manejo de la crisis. Digo temores porque la población está temerosa y se puede observar aquello por la permanente y multitudinaria expresión que hace la ciudadanía a través de las redes, sin contar con la preocupación que puedan tener la gente que no tiene acceso a redes. Es decir, la situación es bastante preocupante. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Licenia, Washington, audiencia de Pichincha Universal, muy buenos días. Un gusto siempre estar con ustedes. Bueno, ya vemos la situación del Ecuador, la situación más grave. Si hacemos el cálculo de casos de fallecidos que tenemos frente a nuestra población, somos el foco de mayor intensidad de transmisión y mortalidad en América Latina. Esto tiene algunos elementos fundamentales. Con varios programas en varias situaciones hemos analizado la situación sanitaria del Ecuador, el sistema de salud que se construyó en los últimos años, que creó sistemas de salud, de atención a enfermos, pero las estructuras de protección de la salud, de prevención, fue el general que en el ajuste que han realizado este gobierno. Se estima que salieron 65,000 funcionarios del sistema de salud, lo cual debilitó mucho más aún todavía la situación sanitaria. La llegada de la pandemia al Ecuador ocurre en el peor escenario. Un Ministerio de Salud con pocas capacidades de prevención y control de enfermedades, en un momento en que habían sido despedidos y cambiadas las estructuras de los distritos de salud con enormes despidos, con una reducción de recursos importantes, y cuando se avisa que llega la pandemia, las autoridades no le toman en serio, no hay asignaciones adicionales para enfrentar la pandemia. Tuvimos, digamos, una prueba de fuego cuando aparentemente un ciudadano chino llegó al Ecuador con posible coronavirus, y ya observamos esta situación desnudó prácticamente todas las debilidades que tenía el Ministerio de Salud. Se ha denunciado permanentemente, especialmente por profesionales de la salud,
la falta de equipamiento, la falta de logística, la falta de pruebas. Entonces nos encontró al Ecuador en el peor escenario posible frente a una situación sanitaria. Y el virus se dispersó muy rápidamente. El primer caso que fue detectado y comprobado en el Ecuador, una señora de 70 años de edad que llegó de España, se paseó por diversos sitios del país distribuyendo coronavirus. No hubo ninguna acción de contención que pudiera haber detectado a tiempo y actuado a tiempo. Cuando se diagnosticó, ya la señora había circulado ampliamente por el país. Que curva epidémica de curso natural, que significa que no hubo ninguna acción de contención adecuada y propicia. Solamente para recordar a la audiencia, la experiencia de enfrentar al coronavirus en el mundo muestra que hay dos acciones fundamentales que permiten reducir su impacto. La una es el aislamiento social que se ha aplicado en el Ecuador. Mientras más riguroso es pues es más efectivo. Tenemos que recordar que el virus está en una persona infectada, está en una persona enferma. Esta se transmite a otra persona sana, se transmite de persona a persona a través de gotitas de flush, de gotitas de aerosol, cuando estornudamos o cuando tosemos. Esta se transmite por esa vía, por el aire, se transmiten por el aire. El virus no está en el aire. Se transmite a partir de una persona enferma. Y luego, por la contaminación de secreciones nasales u orales que nos contaminan las manos y los objetos que tocamos. A través de eso se transmite. Mientras más reducimos el contacto social entre personas, se reduce la velocidad de transmisión del virus. La otra acción fundamental es lo que en epidemiología llamamos vigilancia activa. Vamos al campo, identificamos la persona que está infectada, cuáles han sido sus contactos y cuáles han sido las poblaciones que estuvieron expuestas. Esto es un barrio, esto es una comunidad, esta es una zona que se identifica por dónde circuló la persona y hacemos cientos y si es necesario miles de pruebas rápidas para identificar todos los infectados de coronavirus. A esas personas le hacemos aislamiento, se llevan albergues de aislamiento, se hacen aislamiento en el hogar y esos que están infectados al estar aislados reducen la transmisión. Esas son las dos acciones exitosas que estamos viendo sus efectos en Wuhan, en China, en Corea y ahora en Colombia. Colombia está aplicando esto. ¿Y qué permite hacer esa acción importante? Pues permite flexibilizar las acciones de restricción social. Recordemos que hacer una cuarentena como estamos haciendo tiene impactos socioeconómicos dramáticos. El país está parado. La gente que vive del diario, de la economía informal, va a aguantar unos días, pero no mucho más. Entonces es una situación harto complicada. El otro problema ha sido el liderazgo en el Ministerio de Salud. Se aprecia que no hubo cuadros técnicos capacitados, no hubo un plan de contingencia. Tanto la ministra de Salud actual como el ministro que la ha reemplazado muestran problemas de liderazgo que deben ser conducidos. Creo que hay que reconocer que ha habido un liderazgo importante desde la vicepresidencia, desde el Ministerio de Gobierno, que han permitido establecer estas medidas de restricción que seguramente van a mostrar sus efectos en esta próxima semana. Recordemos que los datos que estamos observando cada día son producto del efecto de la transmisión de las 2 últimas semanas, tomando en cuenta que el virus tiene una incubación de 2 a 14 días. Entonces, lo que estamos viendo ahora son los efectos de entre 2 y 14 días. Entonces, será necesario esperar y ver los datos que hasta este fin de semana
arrojen las investigaciones epidemiológicas para saber cuál ha sido el efecto de la restricción social. De todos modos, estamos como un foco de intensa transmisión. El virus se ha dispersado por todas las provincias y en este momento, mientras el Ministerio de Salud organiza brigadas para hacer búsqueda e investigación activa, porque hay que recordar que estamos en la primera oleada. Esto no va a terminar. Luego de esto seguramente vamos a tener virus que quedan circulando y van a transmitirse en las periferias, en las zonas rurales. Entonces vamos a tener una segunda y una tercera oleada. Los efectos de lo que se hace hoy se esperan sean una reducción de la transmisión, una reducción del número de casos simultáneos para evitar el desborde de los servicios de salud, que es la parte más grave, más compleja que hemos visto en varios países, especialmente en Italia. Doctor Aguilar, buenos días. Le saluda Licenia. ¿Usted cree que las autoridades deberían ya tomar la decisión de ampliar las medidas de restricción que inicialmente están previstas para el 31, hasta el 31 de este mes, hasta mañana? ¿Hasta cuándo debería ampliarse, tomando en cuenta que en otras regiones donde hay casos muy numerosos, se ha dicho que se puede ampliar la medida de restricción hasta finales del mes de abril? Eso por un lado. ¿Cuándo, por el comportamiento que ha tenido hasta ahora el coronavirus en el país, cuándo sería el momento cúspide de la curva, el momento más alto de la curva que se esperaría? Y en qué medida esto puede, las medidas que se han aplicado ahora, como usted lo dice, recién lo vamos a empezar a conocer sus resultados este fin de semana. Eso por un lado. Por otro, con el cambio de ministro de Salud, ¿usted cree que las cosas pueden mejorar en el ámbito de la coordinación, de la eficacia en las medidas adoptadas, tomando en cuenta que él ha anunciado varias decisiones, como la contratación rápida de médicos, de insumos, etcétera? En cuanto a los médicos, está bien, se los puede contratar inmediatamente, pero en cuanto a la adquisición de insumos y equipamiento para el hospital, eso no es un proceso que se hace de un día para el otro. Además, decisiones como el hecho de designar como delegado para la Estrategia Nacional para enfrentar el coronavirus en la ciudad de Quito al doctor Juan Alfonso Barriga. Él es médico especialista en traumatología, responsable de ortopedia y traumatología. Ese tipo de decisiones, no sé, usted es especialista, usted es epidemiólogo, ¿qué nos puede decir sobre esas cosas? Respecto a la primera pregunta, Lisette, algunos temas fundamentales. Yo no me atrevería a decir hoy hasta cuándo deberíamos extender la medida. Estamos acostumbrados a tomar decisiones sobre datos, sobre hechos y sobre evidencias. Entonces, estas evidencias se esperan tener hasta el final de esta semana. Entonces, ese es un punto fundamental. Lo que hemos observado es que ha habido distintos comportamientos frente a las restricciones. Lo de Guayaquil ya conocemos, hubo inobservancia en los sitios de más alto desarrollo económico y los de más bajo desarrollo económico, en distintos escenarios socioeconómicos. En Quito inicialmente se observó una observancia importante de las medidas, pero este último fin de semana ha habido mucha movilidad en el norte de Quito, en el sur de Quito, y esto se explica por las condiciones socioeconómicas, ¿no? Datos yo advierto que la medida deberá ser extendida. Sin embargo, cuánto se extienda dependerá del efecto que tuvo las medidas y que se podrá evaluar con el número de contagiados y el número de fallecidos. Entonces, yo sería cauto en esperar esos datos y con eso estimar y hacer el análisis sociológico de cuánto más es posible extender las medidas, político de cómo se puede sustentar con medidas adicionales a las poblaciones más vulnerables y estratégico en términos de salud. Yo creo que, ¿cómo veo yo si estaría frente a un escenario de esta naturaleza? Primero, creo que es necesario reclutar a los profesionales que tienen experiencia. El señor ministro de Salud es un académico, es un hombre que ha hecho una carrera importante, pero ha estado mucho tiempo fuera del país. Ha estado, creo que un par de decenios fuera del país. Yo reconozco su capacidad médica
Pero llegar en una circunstancia de pandemia sin conocer el país de forma adecuada es extremadamente complicado. Entonces, desde mi punto de vista, se deberían reclutar a médicos salubristas, epidemiólogos, gente que ha trabajado en epidemiología comunitaria que están fuera del Ministerio de Salud. Esos deberían ser reclutados, gente que enfrentó el fenómeno del niño del año 97 y 98, 2009. Gente que ya ha enfrentado epidemias y sabe qué hacer directamente. No es lo mismo tener personal. Bueno, parece que se nos cortó la señal en una parte clave, ¿eh? Pero bueno, ya estamos, Marcelo, Ahí estamos, recuperando ahí estamos. sí, recuperamos la señal. Se nos fue un momentito la señal, Marcelo. Termina, por favor, esta parte. Y te añado algo, porque el tiempo se nos está terminando también. ¿Qué debe hacer la población en la información que satura las redes en estas últimas horas en cuanto a medicinas que eventualmente pueden haber sido ubicadas, encontradas, determinadas científicamente para atender casos de coronavirus? ¿Hacerse eco de esas recomendaciones en las redes o permanecer acogiendo lo que tú dices, es decir, el aislamiento y esperar en términos científicos cuáles son las respuestas? Solo termino la idea anterior. En términos de manejo de recursos, es un momento muy crítico, sumamente crítico y de desconfianza. En un momento de emergencia, creo que el gobierno podría tomar algunas opciones, por ejemplo, pedir que los fondos sean ejecutados a través de un organismo de Naciones Unidas que garantice transparencia y que garantice honestidad en el manejo de estos recursos. Creo que sería una muy buena señal que dé el gobierno de que los recursos que se van a utilizar sean bien administrados. Hay una avalancha de informaciones falsas, Nos dicen que la cloroquina, que el señor Trump ha dicho que la cloroquina va a servir. Se hace eco un viceministro de salud, lo cual es una barbaridad porque no hay evidencias científicas. Creo que hay que ajustar esos temas. Las decisiones en medicina se toman por evidencias consolidadas, no por sospechas, no por probabilidades. Se toman y se recomiendan medicamentos, vacunas o productos cuando han sido científicamente probados y consolidados. Eso implica un proceso muy largo. No crean, porque la mayor parte de cosas que se recomiendan son habladuría, son charlatanería. Hay gente que está interesada desde desestabilizar la situación hasta vender productos. Entonces, en este momento, frente al coronavirus, no tenemos medicamentos para prevenir, no tenemos medicamentos que curen el coronavirus en los casos graves, no tenemos vacuna. Los elementos que tenemos son la disciplina social de mantenernos aislados, de mantener la higiene de lavado de manos y de desinfección y mantenernos atentos a las informaciones oficiales que nos permitan salir de esta fase tan compleja. Muy bien, gracias Marcelo, se nos agotó el tiempo. Son recomendaciones que son fundamentales seguirlas acatando en medio de esta cuarentena ya larga y que no sabemos, por cierto, cuándo va a terminar. Gracias a Marcelo Aguilar, epidemiólogo, que nos ha dado a conocer sus importantes criterios. Estamos ya despidiéndonos. Yo solo quisiera que el doctor nos diga sobre el tema de la cifra de fallecidos. Todos los días nos mencionan una cifra de fallecidos, pero vemos a través de incluso comunicadores de trayectoria de los medios nacionales que denuncian personas que han fallecido en sus hogares, gente que vemos haciendo cola en los cementerios. ¿Qué cree respecto a la cifra oficial de fallecidos? ¿Esa no refleja la realidad o sí? Hay que tener un panorama sobre la mortalidad en el Ecuador. Más o menos fallecen 200 personas al día por todas las causas, por todas las razones. Más o menos 200 personas. Si es que vemos Guayaquil y la región del Guayas, está más o menos 1/3 de toda la población del Ecuador. Más o menos están muriendo 64 personas. Muchas personas que han fallecido en Guayaquil, y esto tengo información directa, han muerto por causas distintas.
El problema del aislamiento es que son adultos mayores, personas que viven solas, personas que dejaron de tomar sus medicamentos. La mayor parte de ellos no murieron por COVID-19. Y ahí hay que dar una orientación. Yo le escuché a la ministra María Paula Romo ayer del manejo. Están aterrorizados porque creen que los cadáveres van a transmitir la enfermedad. El manejo de un cadáver debe incluir que éste sea guardado en una bolsa hermética, cerrado, posiblemente rociado con una solución antiséptica de alcohol o de cloro, y es suficiente. Los cadáveres no transmiten la enfermedad. No transmiten la enfermedad. La enfermedad está en personas vivas, enfermas, contagiadas, que transmiten a otras personas sanas. Entonces hay que instruir a estas personas para que los cadáveres sean manejados de forma adecuada. El otro tema que escuché es que van a hacer una fosa común. Eso es una barbaridad. En ningún caso, en desastres o en situaciones adversas, se hacen fosas comunes. Pueden hacerse cementerios colectivos, campos santos colectivos, identificando a las personas por su cédula de identidad o por su fotografía, pero jamás fosas comunes. Entonces creo que hay que ajustar esos temas, hay que leer los protocolos de manejo en estas situaciones y orientar de forma adecuada para evitar el pánico. Muchísimas gracias, doctor. Los fundamentales. Bueno, con gracias, esto terminamos. Gracias. Con esto Nos despedimos, terminamos. que tengan una excelente jornada. Son las 9 de la mañana. Saludos, un abrazo, Licenia, un abrazo, Washington. Gracias. De igual Gracias, manera, doctor. hasta la tarde, hasta el mediodía, amigas y amigos. Hasta pronto. Hasta pronto.